Cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y lo aclaramos a nivel general frente a nuestros servicios de educación jurídica, mediante nuestros servicios de educación jurídica, a través de nuestros servicios de educación jurídica y a nivel específico a la medida de cada asunto jurídico vinculado de alguna forma con inteligencia artificial que nos presente cada cliente mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos. Y hoy aclararé si la inteligencia artificial es válida. Y es que la inteligencia artificial es un producto, es un objeto, por ende que existe de una forma buena o mala según cómo existe el ser humano en relación con ello. Por ende, en general, no es algo válido o inválido. Y por eso en general, es decir, jurídicamente en relación con lo definido en el derecho, es decir, en relación con la forma de los derechos y deberes, en relación con los derechos y deberes, no es algo prohibido o permitido, permitido o prohibido. Es algo que debe existir de una forma válida, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con ello, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, donde exista inteligencia artificial vinculada de alguna forma con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial. Y por eso cada ser humano es quien debe hacer que la inteligencia artificial exista de una forma válida, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo a cada ser humano le apliquen los derechos y deberes, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, donde exista inteligencia artificial, según cómo cada quien exista en dicha relación jurídica y cada relación jurídica de esta clase. Y propiamente, por ende, cuando cada ser humano logra de alguna forma aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen, existe la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida. O sea que la inteligencia artificial válida existe según cómo exista la forma de la aplicación en la cual cada quien, por ende, logre de alguna forma aplicar los derechos y deberes en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Y por su parte, por ende, la inteligencia artificial es inválida cuando existe en una relación jurídica donde existe el incumplimiento del derecho, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes, cuando existe alguna forma de incumplimiento del derecho donde existe alguna forma de incumplimiento del derecho, alguna forma de inaplicación de los derechos y deberes. Y como todo está conectado, la aplicación de los derechos y de los deberes solo existe cuando se aplican todos los derechos y deberes. Es decir, que la aplicación de un derecho o de un deber solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Todo es interdependiente, todo está conectado, todo se correlaciona, todo está correlacionado. Entonces, la inteligencia artificial no es válida o inválida en abstracto, sino a la medida de cada relación jurídica, según exista con base en el cumplimiento del derecho o con base en el incumplimiento del derecho según exista alguna forma de cumplimiento del derecho en relación con ella y propiamente en relación con la relación jurídica donde exista, o según exista alguna forma de incumplimiento del derecho en la relación jurídica vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial. Y por eso existe libertad y por ende el límite de la libertad en relación con la inteligencia artificial, según cómo apliquen los derechos y deberes frente a cada quien en cada relación jurídica. Y si cada quien aplica los derechos y deberes con base en ello, existe, por ende, la libertad frente a la inteligencia artificial y propiamente la libertad frente a la relación jurídica y propiamente existe la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida. O sea que lo que se debe tener claro es cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y se debe lograr alguna forma de aplicarlos y así existe la inteligencia artificial válida, porque existe dentro de una relación jurídica válida, porque es una relación jurídica que existe con la aplicación, con base en la aplicación, por la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien existente en ella.
Y por eso se debe conocer, tener claro qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y frente a la inteligencia artificial hay que aplicar este conocimiento a la medida de cada relación jurídica por parte de cada quien, por ende a la medida de cada quien, y así existe la inteligencia artificial válida. Entonces, no hay que considerar que la inteligencia artificial es algo bueno o malo en abstracto. Es algo bueno en abstracto cuando es algo armónico con las condiciones de la existencia del bien en relación con la capacidad humana, es decir, cuando es algo armónico con los derechos y deberes, con las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Y es algo malo cuando es algo antijurídico, algo existente con base en la culpa, es decir, con base en la inaplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el incumplimiento del derecho. Y por eso, a la vez, en concreto, se sabe si es algo bueno o malo cuando existe con base en el cumplimiento del derecho o con base en el incumplimiento del derecho. Y a la vez, cuando existe de una forma buena, es una forma que precisamente simplifica la forma del cumplimiento del derecho porque es un producto mediante el cual se aplican de una forma más óptima, más simple, más sencilla, más eficiente, más fácil, de una forma óptima, los derechos y deberes, a la medida como existe la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial, por ende, de una forma válida. Es decir, a la medida de la relación jurídica válida, donde por ende existe la relación jurídica válida. Y por eso, en ese caso, es un producto existente con base en la inteligencia humana, porque es un producto donde los seres humanos, en relación con el cual los seres humanos existen de una forma diligente, es decir, inteligente, es decir, aplicando los derechos y deberes, y por ende es un producto mediante el cual el ser humano logra una solución, es decir, la solución de la forma de la existencia del bien del bienestar en relación con la forma en la cual existe la relación jurídica donde exista la inteligencia artificial y por ende ahí existe la inteligencia, es decir, el bien, lo bueno, alguna forma de la existencia del bien, del bienestar en lo relacionado con la capacidad humana, porque existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada ser humano, por ende, en relación con cada una de las partes y el todo de la relación jurídica, por ende, en relación con cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial, por ende, en relación con la forma de la creación de la inteligencia artificial, en relación con la forma de la operación del funcionamiento de la inteligencia artificial y propiamente en relación con el todo de la forma de la existencia de la inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de las formas en las cuales existe la inteligencia artificial. Y por ende, si el ser humano es diligente en cuanto a la creación, operación y cualquier otra interacción que exista frente a la inteligencia artificial es una forma de evolución porque es una forma de lograr el bien en lo relacionado con el ser humano de una forma más simple. Por eso ahí existe lo inteligente, la solución del problema de la existencia del bien del bienestar en relación con el ser humano, según cómo exista cada ser humano, según cómo exista la relación jurídica, donde existe inteligencia artificial y por ende la inteligencia artificial es una forma mediante la cual, es un producto mediante el cual, una forma mediante la cual el ser humano logra el bien, bienestar, por ende de una forma más simple. Mientras que cuando es una forma que existe con base en el incumplimiento del derecho, con base en la culpa, no es algo inteligente. O sea, no es una forma de inteligencia de inteligencia humana en relación con un producto. Es una forma precisamente de problema antijurídico, es una forma del mal, de la existencia del mal. Es una forma de problema que existe con la inaplicación, por la inaplicación de los derechos y deberes. Y por eso lo inteligente es lo que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende es lo que soluciona los problemas válidos, es decir, los problemas que se deben resolver para que pueda existir y propiamente existe el bien, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. El bien en relación con la humanidad, es decir, la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso el ser humano debe participar y propiamente es quien logra
que la inteligencia artificial exista de una forma buena. Entonces no es que la inteligencia artificial reemplace al ser humano. Depende del ser humano para que exista de una forma válida. Y según el nivel de evolución y probablemente según cómo exista cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, en algunos casos el ser humano participa en mayor medida en su creación, pero la operación de la inteligencia artificial no depende permanentemente de la presencia humana, aunque por ende debe existir un control humano por ende en todo momento, pero es la participación activa en cuanto al funcionamiento en cada momento de la forma de la operación de la inteligencia artificial no es necesaria, la presencia humana no es necesaria en todo momento, y por ende es posible incluso que la operación de la inteligencia artificial, de una inteligencia artificial, se relacione con otras inteligencias artificiales y así existe el todo de la inteligencia artificial y por ende el todo de la operación de la inteligencia artificial a la medida como existe el todo creado por el resultado de la unión de las inteligencias artificiales existentes en una relación jurídica y así existe la inteligencia artificial válida si el todo de ello es válido, por ende gracias al ser humano diligente, es decir, a la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien, a la medida de la relación jurídica donde exista ello, vinculada con ello, vinculada con el todo de dicha inteligencia artificial relacionada con ello. Y a la vez es posible que la creación de la inteligencia artificial en algunos casos no dependa de la presencia en gran medida del ser humano cuando el nivel de desarrollo de la inteligencia artificial sea tal que el ser humano brinde unos elementos principales y la creación de la inteligencia artificial sea automatizable tanto por parte del producto en sí mismo como por parte del enlazamiento, de la articulación con otros productos de inteligencia artificial que por ende sean válidos y por ende existe la inteligencia artificial válida, el todo de la IA, el todo de la inteligencia artificial válida en la relación jurídica y por ende sea una relación jurídica válida, existente de una forma válida, gracias a que el ser humano aplica los derechos y deberes en relación con ello, y su aplicación en ese caso es más simple, y por ende es contundente y por ende es menor, porque aplica lo que debe aplicar, y como el nivel de desarrollo y por ende de automatización y en general el estado del arte y propiamente la forma de la existencia de la inteligencia artificial es tal que no depende en gran medida de la participación continua humana, se logra que la relación jurídica sea válida por el ser humano, gracias al ser humano, y el ser humano en ese nivel de desarrollo que existe en esa relación jurídica tiene tal grado de inteligencia que con aplicar los derechos y deberes de esa forma hace que lo demás sea automatizable y por ende la inteligencia artificial exista de una forma válida y por ende la relación jurídica sea válida gracias a que el ser humano aplica los derechos y deberes y por ende al aplicarlos hace que las partes y el todo existan de una forma válida gracias al ser humano y por ende a lo que con el nivel de inteligencia humana se logra automatizar y por ende existe la relación jurídica válida, es decir, armónica con lo definido en el derecho, en el todo del derecho, es decir, existente con base en la aplicación de los derechos y deberes mediante, en gran medida, la inteligencia artificial, pero todo, como ya sabemos, gracias propiamente al ser humano, dependiente del ser humano, solo que en ese caso, el ser humano con un menor esfuerzo aplica los derechos y deberes y su aplicación hace que lo demás exista de una forma automatizada que precisamente hace que las partes y el todo de la relación jurídica existan de una forma válida, porque precisamente existe la automatización válida y por ende la inteligencia artificial válida que logra ello. Y por ende propiamente es el ser humano quien mediante este producto, el todo de la inteligencia artificial existente, quien mediante la inteligencia artificial logra que exista la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida. Y por eso se deben conocer y aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y, si lo desean, para que conozcan nuestros servicios de educación jurídica y de elaboración de conceptos jurídicos en relación con la inteligencia artificial, mediante los cuales aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial. Reitero mi agradecimiento, que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.